Capítulo 40. Escapando de la muerte en Huaiyue. En ese momento, Gunji Xiao también había pensado en agarrar a un discípulo al azar y usarlo como un peso, pero fue solo una idea pasajera. Debido a que Shen Qinxiu siguió adelante y lo hizo por su cuenta, Gunji Xiao soltó un suspiro de alivio por no tener que noquear a alguien de su propia secta. Ambos salieron juntos. Al ver a Shen Qinxiu poner nuevamente la túnica negra alrededor de él, Gunji Xiao sintió como si hubiera un nudo en su garganta. Gunji Xiao no pudo evitar sentir pena por él. Aunque Shen Qinxiu era un señor de la cumbre, no había nada que pudiera hacer acerca de ser encarcelado y deshonrado. No solo eso, él solo podía cubrirse con la ropa de la misma persona a quien lo humilló. Realmente hacía a la gente suspirar con pesar y lástima. Shen Qinxiu vio que los ojos de Gunji Xiao parecían parpadear con simpatía y algo como aflicción e indignación. Solo podía reaccionar permaneciendo sin expresión. Repentinamente, Gunji Xiao dijo: «Mayor, por favor, quítatela». Shen Qinxiu: ¿Qué? Sin esperar a que se recuperara, Gunji Xiao ya empezaba a quitarse su propia túnica exterior. Shen Qinxiu estaba considerando si debería o no lanzarle un golpe crítico para despertarlo, pero Gunji Xiao ya se habría quitado su túnica exterior y presentado a él con ambas manos. Él dijo: «Por favor, usa esta». Shen Qinxiu de repente vio la luz. Oh, entonces a esto se refería. A pesar de que la ropa de Luo Binghe era negra, la ropa era similar a la persona. Tenía la misma connotación extravagante de bajo perfil que el propio protagonista tenía y, en general, seguía siendo muy conspicuo si lo usaba. Si se cambiaba a una túnica blanca común, sería bastante beneficioso para su escape, ¿verdad? Gunji Xiao era demasiado pensativo. Se quitó resueltamente la túnica exterior de Luo Binghe y se la cambió por la de Gunji Xiao. Antes de irse, pensó un poco y dobló pulcramente la ropa de Luo Binghe antes de colocarla en el suelo. Después de abandonar la prisión de agua, inicialmente sintió que el camino no era tan difícil de recorrer, pero mientras más caminaban, más sentía que el laberinto del Palacio Huanghua era, en efecto, muy aterrador. Era toda una cueva conectada a la siguiente, un camino entrelazado con el siguiente, dando 9 vueltas con cada 3 pasos, dando vueltas hasta que la cabeza de alguien giraba. La espalda de Gunji Xiao estaba claramente frente a él, pero solo evitó estrechamente el perderlo varias ocasiones. Si no fuera por el hecho de que Gunji Xiao sabía la distribución de los guardias de la prisión de agua y sus agendas diarias como la palma de su mano, ¿quién sabría con cuántos equipos de discípulos patrullando se habría tropezado hasta ahora? Media hora después, los dos finalmente salieron de la prisión de agua subterránea. Caminaron sin detenerse, unos cuantos kilómetros hasta que entraron al bosque Bailu. A pesar de que estaban a punto de abandonar el territorio del Palacio Huanghua, la alarma de la prisión de agua aún no había sonado, lo que significaba que hasta ahora aún no habían descubierto que el prisionero había escapado. La orden de Luo Binghe de que nadie más, además de él, podía investigar la prisión de agua, de hecho, ayudó mucho al escape de Shen Qinxiu. Después de descansar por un momento, Shen Qinxiu dijo: «Señor Gunji, no hay necesidad de acompañarme más. Deberías aprovechar el hecho de que no hemos sido descubiertos aún y regresar rápidamente». Se detuvo un poco antes de agregar: «Si vas a la ciudad Huaiyue, definitivamente serás capaz de encontrarme allí». Gunji Xiao dijo: «Ya que es así, no te escoltaré más lejos. Aunque el mayor sabe qué hacer incluso después de lo que sucedió hoy, por favor sé extremadamente cuidadoso. Y respecto al juicio que llevarán a cabo las 4 facciones en un mes, por favor no te preocupes. Mayor, como dijiste, las personas inocentes serán naturalmente absueltas. Los señores y el resto definitivamente limpiarán tu nombre de la injusticia». Shen Qinxiu no pudo evitar reírse. Primero que todo, su pasado oscuro era definitivo y no podía ser lavado. En segundo lugar, no le importaba una mierda el juicio que iba a ser realizado por las 4 facciones en un mes. Inmediatamente, pero sin prisa, ahuecó sus manos con respeto. «Nos encontraremos de nuevo». El camino desde el borde del territorio del Palacio Huanghua hasta la ciudad Huaiyue iba directo a través de la región de los llanos centrales, donde la población era la más densa y la economía la más próspera. Eso también significaba que había un número extremadamente grande de sectas de cultivo y clanes en la región. Los cultivadores de este mundo valoran mucho a la defensa aérea. Al igual que la ciudad Jinlan, a menudo crearían formaciones defensivas en el cielo, encima de sus territorios. Si una espada voladora o un arma espiritual sobrepasara el límite de velocidad mientras volaba, sería indudablemente descubierta y las autoridades superiores de la secta también serían notificadas.
Como uno se podría imaginar, sería como transmitir su ruta de escape con un megáfono a todo volumen. Shen Jinshu voló parte del camino y luego caminó sin detenerse a descansar. Finalmente, llegó a la ciudad Huayue la noche siguiente. Llegó en un momento extremadamente desafortunado. Pasó a estar el festival celebrando el establecimiento de la ciudad Huayue, y las linternas festivas decoradas con guirnaldas eran mantenidas iluminadas durante toda la noche. Las calles estaban llenas con dragones voladores y danzas de leones. La música estruendosa. Las personas y los vendedores llevando sus mercancías estaban apretados. Casi todos habían salido de sus casas. Lo que fue aún más desafortunado. Cuando llegó, oscuras nubes estaban cubriendo la luna. Sin el apoyo de la luz de la luna o la luz del sol, la probabilidad de fracaso aumentaría enormemente. Shen Jinshu sintió que era imposible y decidió que por ahora sería mejor esperar. A lo mucho, un día más. Si las nubes aún no se dispersaban dentro de un día, no podía darse el lujo de preocuparse tanto y esperar más. Si la probabilidad de fracaso aumentara, entonces solo tendría que aumentar. En cualquier caso, sería mejor que abrazar una semilla de la flor del rocío del sol y de la luna demasiado madura y llorar sobre ella. Sospechó que incluso si hacía un plato de ella y se la servía con vino, aún tendría un fuerte sabor químico. Shen Jinshu caminó lentamente y tropezó frecuentemente con bulliciosos niños de alguna familia mientras jugaban. Pasó rozando junto a grupos de mujeres y jóvenes risueñas y sintió un poco de arrepentimiento. Si no estuviera ahora huyendo desesperadamente, entonces también podría hacer turismo y pasear en la ciudad. De repente, varios hombres llevando largas espadas en sus espaldas caminaron hacia él, todos vistiendo ropas del mismo estilo y color. Todos caminaban con sus cabezas en alto y los pechos hinchados, y con una mirada que uno podía decir que eran arrogantes discípulos de una mezcla de sectas. Era extraño de decir, pero mientras más pequeñas eran las sectas de las que eran los discípulos, más temían que los demás no supieran que eran cultivadores. También podrían haber bordado enormemente la palabra en sus ropas. Shen Jinshu giró naturalmente y, convenientemente, tomó una máscara de demonio de al lado de la carretera antes de colocarla en su rostro, caminando tranquilamente por delante de ellos. 6 de cada 10 visitantes en el festival estaban usando máscaras, por lo que no temía ser demasiado sobresaliente cuando estaba mezclado entre ellos. Escuchó a uno de los hombres preguntar: «Shishu, ¿está realmente la espada Shuya en la ciudad donde alguien podría solo ir y tomarla?» El líder del grupo reprendió: «Esta es la recompensa que la alianza de las 4 facciones envió. ¿Cómo podría ser falsa? ¿No viste que muchas de las sectas han enviado gente aquí para rodear el lugar? Miren, ustedes también vieron la recompensa que publicó el Palacio Huanghua. ¿No la quieres?» Miles de pensamientos volaron alrededor de la cabeza de Shen Jinshu. Al final, también se había convertido, sin querer, en un hombre buscado. No es de extrañar que el Palacio Huanghua haya soltado una inversión tan grande. Si vamos a hablar de ellos, entonces también es lo suficientemente trágico. Shen Jinshu pensó: «A lo mucho, todo lo que hice fue noquear a un humilde discípulo del Palacio Huanghua. Ni siquiera hice nada más. Entonces, ¿cómo se convirtió el Palacio Huanghua en tan miserable víctima?» Quería seguir escuchando, pero esas personas caminaron más y más lejos hasta que fueron separados por la avalancha de personas y tuvo que rendirse. Justo cuando se estaba preguntando si debería o no encontrar una casa abandonada para descansar un poco, repentinamente una de sus piernas se sintió pesada. Miró hacia abajo solo para ver a un niño pequeño abrazando su muslo. El niño levantó lentamente su cabeza. Su rostro estaba pálido como si estuviera desnutrido, pero sus ojos eran grandes y brillantes mientras miraba directamente a Shen Jinshu, abrazando su muslo y negándose a dejarlo ir. Shen Jinshu acarició su cabeza. «¿De qué familia eres? ¿Te perdiste?» El pequeño niño asintió, y cuando abrió su boca, su voz era suave y dócil. «Me perdí». Shen Jinshu pensó que era tierno y que parecía un poco familiar, por lo que se inclinó y lo levantó, dejándolo sentado en el hueco de su brazo. «¿Quién te trajo aquí?» El pequeño niño abrazó su cuello y apretó sus labios. «Con Shizun». ¿Podría ser un joven discípulo de alguna secta? Si un adulto viniese a buscarlo, entonces sería un problema. Pero por alguna razón, la apariencia triste del niño cuando dijo Shizun tiró especialmente las entretelas de Shen Jinshu. No podía endurecer su corazón y simplemente tirarlo a un lado de la calle para que pudiera continuar agazapándose lastimosamente allí. Palmeó su suave y pequeño trasero y dijo: «Shizun no te cuidó bien. Su conciencia debe estar extremadamente mal. ¿Recuerdas dónde te perdiste?» El niño pequeño se rió junto a su oreja. «Lo recuerdo. Shizun me empujó personalmente hacia abajo con un solo golpe.
¿Cómo no te acuerdas? Inmediatamente, la mitad del cuerpo de Shen Jinchu se volvió fría. Sintió que lo que sostenía en sus brazos no era un niño pequeño, sino una serpiente venenosa. Una enorme serpiente que estaba enroscada alrededor de su cuello, mostrando sus colmillos. Podría morderlo en cualquier momento e inyectarle veneno. Arrojó ferozmente a la persona en sus brazos, lejos de él, y se giró, piel de gallina formándose en toda su espalda. En un instante, todos los pelos finos de su cuerpo se levantaron rectamente. Todas las personas en la calle lo estaban mirando. Los que llevaban una máscara y los que no llevaban una máscara. ¡Todos! Parecían estar congelados en ese segundo, conteniendo sus respiraciones mientras lo observaban. De los que llevaban máscara, las máscaras de demonio en sus rostros eran feroces y aterradoras. En cuanto a los que no tenían máscara, eran incluso más inductores de pánico. ¡Ninguno de ellos tenía rostro! El primer instinto de Shen Jinchu fue colocar su mano en la espada Xiuya, pero se recuperó instantáneamente. No podía atacar. Esto era lo que había enseñado originalmente a Luo Binhe. En la formación de Menmo, si atacara a la gente en el sueño, sería lo mismo que atacar a su propia alma en realidad. El sudor frío cubría la frente de Shen Jinchu. No sabía realmente cuándo había entrado en el alcance de la formación. Aunque, naturalmente, la gente no sería capaz de recordar cuándo o cómo el sueño había comenzado. No podría ser que sus nervios se habían vuelto tan desgastados que mientras corría y corría, solo se había quedado dormido a un costado de la calle, ¿verdad? Detrás de él, una joven y tierna voz dijo, Shizun. En aquel entonces, cuando la voz estaba al lado de su oído, había sido clara, incomparablemente suave y dulce, pero cuando la escuchó ahora, contenía inesperadamente una inexplicable, siniestra intención. Luo Binhe de niño estaba detrás de él y dijo distantemente, ¿por qué ya no me quieres? Shen Jinchu, resueltamente, no miró hacia atrás y comenzó a alejarse inmediatamente. Aunque todas estas personas sin rostro lo estaban mirando. No podía llamarse mirar, considerando que ni siquiera tenían ojos. Pero todas sus caras estaban vueltas en dirección a Shen Jinchu. Ciertamente podía sentir innumerables miradas sobre él. Shen Jinchu fingió que no podía verlos en absoluto y se lanzó hacia adelante bruscamente. Si había alguien bloqueando su camino, los empujaba a un lado. De repente, una mano cortó su golpe. Cuando giró la cabeza vio que, aunque la mano era delgada, era tan fuerte que daba miedo. Era como un aro de hierro. Un Luo Binhe de 14 años sujetaba su muñeca con fuerza y, además de los moretones en su rostro, que a menudo estaban allí durante todo el año, su expresión estaba llena de abatimiento. Esos ojos de tono negro lo miraban fijamente. ¡Sigues viniendo! Shen Jinchu sacudió su brazo 3 veces antes de liberarse, empujando a través de la multitud mientras corría. La primera vez fue un niño. La segunda vez fue un adolescente. Si una versión adulta llegara, entonces realmente no sería capaz de soportarlo más. Pero la calle parecía seguir para siempre y que nunca llegaría al final. Después de que los pequeños puestos a ambos lados de la calle aparecieran por segunda vez, junto con los niños sin rostro jugando y las jóvenes usando máscaras de demonios, Shen Jinchu finalmente estuvo seguro de que este camino dentro del sueño se estaba repitiendo continuamente. Era imposible dejarlo caminando hacia adelante, ya que ir hacia adelante o hacia atrás era inútil. Solo tendría que encontrar una nueva ruta. Shen Jinchu miró a la izquierda y a la derecha antes de moverse rápidamente hacia el frente de una tienda de vinos. Las grandes linternas rojas estaban colgadas en alto frente a la puerta de la tienda de vinos. La luz roja tenue y seductora. Las puertas de madera estaban herméticamente cerradas, pero Shen Jinchu las abrió y entró. Fue solo cuando las atravesó completamente que ambas puertas de madera se estrellaron, cerrándose por su cuenta. El interior de la habitación estaba completamente negro y un viento frío lo rozaba. No parecía como si estuviera dentro de una tienda de vinos, pero en su lugar en una cueva de montaña. Sin embargo, Shen Jinchu no lo encontró inesperado. No podrías usar el sentido común para evaluar un sueño. Cada puerta tenía la posibilidad de conducir a cualquier parte del mundo. En ese momento, escuchó una serie de sonidos extraños. Había una voz que parecía pertenecer a alguien cuyos pulmones habían sido perforados. Estaba continuamente jadeando para respirar con extrema dificultad y absoluta agonía. Además, parecía que no era solo una persona. Shen Jinchu chasqueó sus dedos y una llama brotó de las puntas de sus dedos, disparando hacia el lugar de donde el extraño sonido había venido. La luz del fuego iluminó la escena completamente, y sus pupilas instantáneamente se encogieron en shock. Liu Qingge sostenía la espada Shenluan en su mano, que apuntó la hoja hacia sí mismo antes de hundirla en su propio pecho.